también al mundo, ¿no?, diseñado, preparado por el arquitecto, donde uno comienza a entender que la columna viene del tronco del árbol. Eso es así históricamente, ¿no? La viga igual, pero si se quiere de la rama, ¿no? Y que todo se puede fundir, ¿no?, haciendo que se borronee la diferencia entre naturaleza y cultura o arquitectura y construcción, ¿no?, resultando en este tipo de espacios exteriores. Ven ustedes cómo se ha ido densificando todo hasta entrar al edificio y reconocer una ruina que de pronto no es solamente una ruina, sino son materiales naturales que reconocemos, trabajados a mano, ¿no?, en un cierto estado de conservación que denota el paso del tiempo, cosa que observamos por la cercanía con los elementos prefabricados, que también los vemos con otros ojos en su diferencia, ¿no?, en el contraste con lo que es representativo de tiempos anteriores. Bueno, gran arquitectura. Esto de la prefabricación tiene sus ambivalencias, más aún en un sistema como el cubano, ¿no?, de planificación central. Lamentablemente también en Cuba, digamos, los que planifican centralmente son planificadores muchas veces técnicos, con actitud burocrática, con poco entendimiento para la ciudad y la arquitectura. Se exageró mucho con la prefabricación en Cuba en los años 70. Este sistema Girón no solo se usó para escuelas, sino para hoteles, para oficinas, para todo tipo de cosas. Entonces, ¿no?, igual en la vivienda se prefabricaron bloques de vivienda. En algún momento comenzaron a repetirse ya sin plan urbano, sin vías, sin canalización, por la urgencia de abastecer de viviendas. Se descuidó pues lo que hace nuestra profesión y lo que es necesario para entender y para aceptar, ¿no? La población hablaba de una sopa de bloques, ¿no? Entonces quejas a ese nivel, que no solo en el nivel del urbanismo y de la arquitectura, pero también ahí dan lugar a un proceso vivido en los años 80 que se llama proceso de rectificación de errores, ¿no?, en que se discute, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿No? Lo hemos querido hacer bien, sin duda, pero lo hemos hecho mal, ¿no? Y en nuestro campo un tema es contrarrestar la uniformización de las ciudades, ¿no?, y la idea de dotar a las ciudades de lo que las distingue, ¿no? La idea del planificador es, bueno, entonces démosle pues, por ejemplo, un nuevo centro. Entonces le damos un nuevo centro a todas, ¿no? Esta imagen es de la Plaza de la Revolución de Montana, ¿no? Y ya ven que por lo menos a nivel del arte hay una expresión fuerte que, como verán, es parte de un concepto mayor. Lo que les quiero presentar, sin embargo, es el ejemplo de Camagüey, donde tuve la suerte de conocer a Alexis Soto y hablar con él sobre este proyecto, que cuando uno está en el lugar, ¿no?, uno siente que ha sido querido mucho más de lo que se ve, ¿no? Uno distingue estructuras geométricas en el trazado de las vías que no van con lo que se ha construido, ¿no? Y efectivamente, lo que se quiso es un 100%, del cual, según Alexis Soto, se construyó un 10 o 15%. ¿No? Lo que se quiso en su caso es un eje que conecta este centro con el centro histórico de la ciudad, que cruza el río teniendo una conexión directa de un centro con el otro, una conjunción de diferentes usos, un estadio de pelota, un estadio de atletismo, una sala deportiva multiuso, administración pública, cultura, comercio, torres de vivienda también, y todo como parte de un conjunto, ¿no?, que debía terminar siendo la Plaza de la Revolución de Camagüey. De esto se ha construido una que otra cosa, pero sobre todo, digamos, el altar central, ¿no?, lo llamé altar. Suena raro, digamos, en un país socialista, materialista, pero a la hora de hablar con otro de los arquitectos de la Plaza de Holguín, la Plaza de la Revolución de Holguín es la primera que se construyó, y le digo, mira, altar, me dice, pues claro, altar, ¿no? De eso se trataba, ¿no? Y el
el caso de Camagüey, este es el altar, ¿no? Como digamos, delante del cual se realizan las manifestaciones más grandes de la sociedad cubana, ¿no? Que tiene una cripta, como en las iglesias católicas, ¿no? Con las reliquias de algún combatiente de la independencia del siglo XIX, ¿no? O posteriores, con historias que se relatan, como en las fachadas de las catedrales góticas, ¿no? Y que tiene pues un carácter evocador, en este caso de las luchas cubanas por la independencia, ¿no? Así como las iglesias igualmente tienen un espíritu evocador, y a la hora del arte pues hay arte, pero siempre también hay ideas arquitectónicas que se integran en esto, como en el mejor de los casos desde el urbanismo hasta la arquitectura, el paisajismo y el arte, como que digamos jalan de la misma soga, jalan de la soga en la misma dirección. A nivel de la vivienda, ¿cómo superar la sopa de bloques? El aceptar la reflexión de la ciudad histórica. En el Vedado, por ejemplo, con el bulevar, con la gran avenida amplia, una mezcla de vía de circulación con plaza y con parque, la idea del bloque. Esto no se ha copiado, esto se ha reinterpretado, entonces tenemos como mega bloques, sí, con su calle, pero sin lotización, sino constando de diferentes volúmenes, ¿no? Que como se ve ya en el plano, habían de ser diferentes. Este es el espacio central, este es el bulevar central, no solo transporte, sino también pues reposo, descanso, como sea, y un espacio alrededor del cual se organiza todo este distrito construido para los Juegos Panamericanos del 91. Y las manzanas estas a las que se puede entrar, que tienen la ventaja de que predefinen mucho, ¿no es cierto?, con la estructura ortogonal del plano, predefinen mucho, es decir, comunican un orden desde antes de haber edificado las casas, haciendo que sea menos problemático que una o que otra falte, por ejemplo, problemas propios de la sopa de bloques. Y luego vemos la individualidad que se buscaba ahora. En este momento se abandona la prefabricación para, a través de la construcción tradicional, poder construir esta expresión variada. Y vemos también, no manejan este tipo de arquitectura los cubanos en este momento, ¿no? Se han olvidado, buscan desesperadamente una individualización sin saber bien cómo funciona esto, pero bueno, hasta ahí llegó el proceso de rectificación de errores de este momento. Cambios también al nivel de la forma del ejercicio profesional. José Antonio Choy es el arquitecto cubano más importante de los últimos decenios, y lo interesante es que ya figura como individuo, ¿no? Que tiene que luchar para eso, no es fácil su camino, pero logra su reconocimiento en un momento en que se le pide individualidad a la arquitectura, ¿no? Entonces, uno que es capaz de desarrollar como, ¿no?, su estilo propio, ¿no?, es valorado porque crea aquello para lo cual hay demanda. Por ejemplo, en el caso de una terminal de ferrocarriles en Santiago de Cuba, el puerto queda por ahí, una zona industrial. Estos son los galpones de la producción de ron, ¿no es cierto?, con estas estructuras típicas para lo industrial de fines del siglo XIX o comienzos del XX. Lo que ven ya son figuras, elementos que son parte del proyecto de Choy, que nos muestran también años 80, ¿no? También internacionalmente estamos en un momento de revisión de la modernidad en el urbanismo, en la arquitectura, ¿no? Y esta es la terminal, ¿no?, con su reloj, como toda buena terminal, con los techos que recuerdan a los balcones industriales, con una pérgola que recuerda a las grúas del puerto cercano, ¿no?, con una serie de elementos pues que son mucho más que esta reducción a lo mínimo de los años 70, ¿no? Individualidad es un tema, crear situaciones particulares fuertes
Y esta lo es interesante estar aquí, es interesante subir esta estructura, caminar por arriba como lo hacen los que esperan al siguiente tren, cosas de este tipo. En este momento hay un corte en la historia de Cuba, ¿no? Llegamos al año 89, 90, que para Europa es un momento de efervescencia histórica, porque se supera la división de Europa luego de que sucumbe todos los países de la esfera socialista, se produce la reunificación alemana, en fin, un tiempo de euforia colectiva en Europa, muy bonito, muy intenso. Para Cuba se derrumba el orden del que era parte, se le derrumban los mercados, los que adquirían productos agrícolas cubanos, los que abastecían de productos industriales. El mundo esperaba que se derrumbe también Cuba, y no ha sido el caso. Ha entrado a un nuevo momento de la historia que pienso que para nosotros como latinoamericanos, como peruanos, es interesante, porque vemos como un país, digamos que lo quiera o no, está obligado a pararse sobre sus propios pies, porque no hay más, se las arregla con las condiciones del mundo globalizado de hoy, con los mercados globales, siendo bloqueado por los Estados Unidos. Y el camino que escogió Cuba, que el único posiblemente que se le ofreció, es ser parte de la industria del turismo global. Para ello, entre otras cosas, se creó una nueva moneda convertible. Hay el peso cubano para los cubanos y hay el CUC, la moneda convertible para todo lo que tiene que ver turismo. Entre tanto, como que se van acercando, o digamos hay como una fusión en el uso de las distintas monedas, pero también a nivel económico tenemos que hablar de un dualismo, de un nuevo dualismo que se expresa mucho arquitectónicamente. Hay por un lado, bueno, todo puede llevar el título la arquitectura de la supervivencia, cómo sobrevive este país socialista de los años 90 en adelante. Mostrar estos temas se le hace como un poco difícil a los amigos cubanos, ¿no? Mostrar esto, ¿no?, como representativo de Cuba, sobre todo de los 90 en adelante, pero es que es así. Si uno busca qué hay, cómo se ha vivido, ¿no?, es así. Les muestro la casa de Esperanza, y Esperanza es una amiga, ¿no?, que vivía detrás de esta ventana, tal vez en un hotel construido alrededor de 1900, ustedes ven el estado de conservación o de abandono. Los techos, las cubiertas filtraron el agua deterioró los techos, se derrumbó eso, hubo que evacuar el nivel superior, el agua ha seguido penetrando las estructuras. En ese momento Esperanza vivía ahí, hoy en día ya no vive ahí, pero esto se está recuperando. ¿Y esta es Esperanza? No, esta no es Esperanza, este es el camino al departamento de Esperanza, donde una parte de la escalera se ha derrumbado, ¿no? Y como ven ustedes, esto se ha arreglado, ¿no?, con bastante profesionalidad. Es decir, estos trabajos, ¿no?, ya de por lo menos rescatar la posibilidad de uso, ¿no?, sí se han realizado y con cierto sistema y profesionalidad, lo que no excluye que estamos pues ante situaciones límites. Esta es Esperanza, ¿no?, a la que se le asignó media crujía, ¿no? Es un edificio grande, de grandes luces, y dentro de eso tiene pues media crujía de tal vez 2,80 metros de ancho y tal vez 4,50 de alto, y dentro de eso pues han construido esta losa intermedia de madera, de lo que sea, con una escalerita. Arriba se duerme, abajo hay una salita, hay un comedor, hay la cocina, hay detrás de esto el baño, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo especial de esto? Para mí, como no cubano, lo especial es que, conociendo a Esperanza, uno sabe que ella usa lentes porque necesita lentes y tiene acceso a los lentes.
no tiene problemas con los dientes porque tiene acceso al dentista. Así es con la ropa, así es con la higiene, así es con el peluquero, así es con la comida. Cuando uno llega a su casa hay un plato de frijoles con arroz, tal vez todos los días, una gran humildad en la vida, pero no hay miseria. No hay una pobreza que afecta a la dignidad. Dentro de todo, eso me parece algo digno de ser mencionado. Esta cosa de la arquitectura de la supervivencia también la hay para otros usos. Este es el Mejunje en Santa Clara. El Mejunje es una iniciativa de los ciudadanos de Santa Clara de los años 80, pero que recién en los años 90 se materializó espacialmente de esta manera. Es una iniciativa en que ciudadanos dijeron: nosotros queremos divertirnos a nuestra manera, y creamos un espacio para todas las generaciones con una cierta actividad cultural. Aquí había una ruina que le fue asignada por la ciudad y donde se ha instalado esto. Esta es la vista hacia la calle, esta es la zona de entrada. Ahí tienen una idea del programa que se ofrece ahí, desde cuestiones de vanguardia hasta para niños y para ancianos. Y esto es arreglárselas con la ruina. Es, para mí, visitando Cuba, digamos, estos eran lugares interesantes, ¿no? Porque no pretenden ser Miami o Alemania o lo que sea, ¿no? Sino pues son lo que son, ¿no? Y a partir de lo que son, en este caso estas ruinas, ofrecen esto. Lo normal es que esto esté pues súper concurrido en las horas de la hora, ¿no? Y que todo esto convenza por lo que efectivamente es posible hoy en día a este nivel en este país. Me parece un ejemplo pues de asumir realidades y de a partir de ahí hacer lo que es posible con la colaboración de los arquitectos, de los artistas, de los diseñadores gráficos, en fin. El otro lado de la medalla a uno lo confronta con otros problemas, el problema con la arquitectura del turismo, con la arquitectura de la industria del turismo global, así como se hace presente en Cuba, es encontrar algo que yo les pudiera presentar como cubano, porque la mayoría es pues simplemente internacional, podría estar en cualquier parte, y en cualquier parte sería mediocre. ¿Por qué? Porque las grandes empresas turísticas con las que trabaja Cuba tienen sus arquitectos y los traen y los hacen hacer esas cosas. Pero hay alguien como Abel García que pienso que hace las cosas diferentes, que obviamente tiene que entender lo que es un hotel Meliá, en este caso en La Habana, un hotel urbano de Meliá, lo que es el programa arquitectónico, lo que son las habitaciones, lo que es la expresión, ¿no? de todo en su conjunto, pero donde yo pienso, yo veo, ¿no? una estética diferente, que puede gustar o no, digamos, pero me parece esto no puede estar tan en cualquier parte y tampoco no en cualquier contexto paisajístico, ¿no? El mar y la piscina, las continuidades, el incluir algo de flora propia de Cuba dentro de lo que es un hotel internacional de la cadena Meliá. O también de Abel García en la zona de Varadero, ¿no? En la zona playera, ya no para turismo urbano, sino turismo de mar y sol, ¿no? Nuevamente esta continuidad. Y en cuanto a la arquitectura, bloques más o menos convencionales, con las habitaciones también bungalows, más o menos convencionales, y una escenografía que hace uso de los arcos como un motivo colonial cubano, ¿no? Es escenografía, pero a la vez me parece ser una que tiene una cierta racionalidad, que no pretende ser más de lo que es, y que es suficiente para ambientar esto de acuerdo a lo que se pedía en este momento, incluyendo azulejos, incluyendo diferentes motivos que conoce a Abel García por ser cubano y no cualquier arquitecto internacional. O en un caso extremo, la Marina de Varadero en la punta de la lengua esta, ¿no? Con un puerto de yates, ¿no? Ya claramente dirigido a un turismo no cubano, con una zona de entrada, con gastronomía, con comercio, un
pueblo, como se le llama, un pueblo comercial. Esto podría ser Miami, podría ser cualquier parte en la zona del Caribe, igual la zona portuaria misma, digamos, por todas las instalaciones técnicas. Vemos pues, ¿no?, estas dos facetas de lo que es la arquitectura en Cuba los últimos 30 años. A la vista de esto habría que decir, resumiendo, el camino propio hacia lo propio continúa en toda América Latina, en Cuba a su manera, en otros países a la manera de esos otros países, ¿no? A la vez el tema que nos mueve, hemos comenzado con Guido, hemos comenzado con Picasso, con Mies van der Rohe, con Gropius, ¿no? A la vez lo que nos mueve es, vivimos en esta tierra, en la era industrial, como lo que somos, seres humanos, conscientes de que la vida consiste en vivir la vida, conscientes de que el urbanismo, la arquitectura, el paisajismo, en el mejor de los casos, nos facilitan eso y no nos obstaculizan. Entonces, los desafíos para llegar a este momento que sería, pienso, el ideal de la arquitectura y el urbanismo, el camino sigue ahí, también en Cuba. Una vez caminando, llegando al malecón de La Habana, cerca de La Habana Vieja, con todo el malecón por delante, abierto hacia el Atlántico, anochecía, vi una luz roja muy al fondo. Me llamó mucho la atención porque era muy intensa y me acerqué a ella, ¿no? Y me di con que era esta banda de letras con noticias, una banda de letras que era parte de lo que había sido la embajada norteamericana en La Habana, un edificio bueno de los años 50, donde en tiempos en que ya no había la embajada cubana, había una representación norteamericana administrada por la embajada suiza o algo así, y en el gobierno de Bush, esta banda, como leen ahí, derechos humanos, se usaba pues para comunicar noticias que según el gobierno de Bush, los cubanos deberían conocer y que no eran difundidas pues por los medios cubanos. Esto es una provocación política, ¿no? ¿Cómo se reacciona a una provocación así? Frente a esta embajada norteamericana, la ven ahí al fondo, ¿no? Se construyó ya antes lo que se llamó una tribuna antiimperialista, ¿no?, para actos políticos culturales o culturales con fines políticos frente a la embajada norteamericana, es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Y eso incluye la estatua de José Martí, ¿no?, con esta actitud, ¿no?, denunciante. Los cubanos no serían cubanos si no tuvieran mucho humor. Según ellos, lo que Martí le está diciendo al niñito es: y cuando tú seas grande, ahí es donde vas a ir a solicitar tu visa, ¿cierto? Entonces eso es parte de esto. Y la otra es sacar la cuenta, es el año 2000 no sé cuántos, desde los primeros levantamientos del siglo XIX, de 1860 y tantos hasta ese momento han pasado 138 años. Entonces edificamos frente a la embajada norteamericana 138 mástiles, ¿no?, de esta altura, con banderas o negras o cubanas, ¿no?, para tapar esta banda con informaciones, ¿no? De paso, estando ahí, ya no es, desde Obama, para bien o para mal, ya no se colocan estas banderas, ¿no?, pero en su momento era muy emocionante estar ahí, porque estas banderas, además de ser pues lo que son, con las brisas del mar, siempre están muy levantadas y como vibrando, y 138 banderas vibrando simultáneamente producen un sonido muy fuerte, muy intenso, ¿no?, como un acto de rebeldía, ¿no?, de este momento histórico, de los cubanos
frente a los Estados Unidos, tal como lo podían entender pues los urbanistas, los arquitectos, los artistas, los escenógrafos involucrados en este proyecto. Gracias por su atención. Una información que queremos darle a todos es que la cronología de la exposición se encuentra desplegada detrás del ecran. Se encuentra la exposición para que todos la puedan leer, dar, revisar, etc. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, felicitaciones por la charla. Quería pedirte si pudieras darnos un panorama, aunque sea muy breve, sobre esa otra dimensión que tiene que ver con el pensamiento teórico o cubano, crítico. Si bien hay una correlación interesante entre lo hecho, lo construido, pero el discurso, la narrativa teórica cubana tiene cosas muy interesantes. Estoy pensando en los textos de Fernando Salinas, bueno, el propio Roberto, Iliana Cárdenas, Mario Coyula y todos ellos que han ido construyendo igual un pensamiento con un espesor analítico interesante. Me gustaría que pudieras contarnos un panorama de cómo ves tú ahora este proceso. Y una segunda pregunta que no se ha explorado mucho, en realidad, esta relación entre la arquitectura cubana y la arquitectura latinoamericana de la generación heroica de los años 60, porque hay una buena cantidad de arquitectos latinoamericanos que llegaron a La Habana efervesciente de mitad de los 60, y estoy pensando en un peruano célebre, muy desconocido, José Carlos Ortecho, que estuvo trabajando con Scanning Mayer de asistente y terminó llevado por Reedy a Cuba y empezó a trabajar en Cuba con el Che. Trabajó en el Ministerio de Construcción, después en Industria, se fue a Pekín con el Che y hay unos diálogos sabrosos con Mao Zedong incluso. Si conoces algo de esta historia, de la relación entre arquitectos latinoamericanos afincados en la Cuba de los 60, trabajando por la arquitectura cubana entonces. Sí. La respuesta a la primera pregunta, Willy, yo creo que la vas a tener que dar tú mismo. Y creo que esa es la idea de tu pregunta también. Lo que quisiera responder sobre el pensamiento arquitectónico teórico detrás de todo esto es menos espectacular que repetir, digamos, una historia del pensamiento arquitectónico cubano en todo este momento, ¿no? Lo cierto es que ha habido estos años 60 de las grandes personalidades, también en el campo del pensamiento. Yo no pienso que hayan llegado a formular, digamos, un pensamiento propio. He querido esbozar, digamos, hay la teoría implícita en la arquitectura que me interesa incluso para el siglo XX más que la explícita, no la teoría escrita, sino aquella que se demuestra a través de la obra construida, ¿cierto? Que muestra cómo detrás de la obra construida de calidad hay un pensamiento bastante coherente, ¿no? Además de eso que me interesa más, la teoría que he tratado de mostrar es a ese nivel, por ejemplo, contraponiendo las escuelas de arte y lo que es la CUJAE, ¿no? El periodo posterior dio lugar a un texto de Mario Coyula. Mario Coyula es un colega lamentablemente fallecido hace pocos años, brillante. Un artículo con el título El trinquenio amargo. El trinquenio para él eran 3 quinquenios, haciendo referencia a los planes quinquenales del mundo socialista, ¿no? Y el trinquenio amargo para Coyula era el tiempo en que estos desarrollos que vimos de los años 60 fueron desplazados
por un burocratismo, que en el mejor de los casos produjo estas escuelas, que se las debemos al equipo de Josefina Rebellón, una muy buena arquitecta cubana que trabajó y trabaja ya de mayor para el Ministerio de la Construcción. Entonces, Trinqueño Amargo para Coyula significaba que el pensamiento de los arquitectos y el aporte de los arquitectos no era deseado y desapareció por debajo pues, de estas prioridades que se le dio a la planificación. Esto está cambiando en los últimos decenios, pero como es en estos sistemas de planificación central, los cambios son difíciles, son tortuosos, ¿no? Hemos visto como índice, como indicatorio de estos cambios la obra de Choi, ¿no? Que para poder trabajar no está registrado en los UNAIC, en la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba, sino en los UNAIC, no, UNEAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y que su obra la realiza no como arquitecto, sino como artista, unas construcciones horrorosas, ¿no? Necesarias para poder actuar con independencia de toda la legislación que impide en realidad la acción individual y también el pensamiento individual, porque tu pregunta se refiere a pensamiento, ¿no? Entonces, estas estructuras se están disolviendo muy poco a poco y hay una generación de arquitectos jóvenes que, siguiendo los pasos de Choi, tratan de andar por nuevos caminos. ¿Para dónde irán? No lo sé, pero en la parte final de esta exposición, ¿no? Ven ustedes algunas obras que indican en qué dirección se está actuando y ya veremos en qué direcciones se está pensando, pero estamos muy lejos de poder hablar de un pensamiento teórico coherente.